entraron en relación a lo que pasó con el diluvio. Yo no quise dar la impresión de que quedaron personas vivas después del diluvio, con la excepción de Noé y su familia. Lo que yo quise decir fue que después del diluvio, aquellos que fueron descendientes de aquellos que fueron descendientes de los 3 hijos de Noé, hubo 2 que no realmente fueron, no estaban en la línea, quizás no es la palabra correcta, en relación a Cristo, cuál fue Jafet, pero los demás, de Sem y de Can, ellos fueron quienes, por temor a que hubiera otro diluvio, edificaron la Torre de Babel. Así que no hubo personas que sobrevivieron, porque todos los que estaban en la faz de la tierra murieron. La segunda es, que es la razón principal por la que estamos estudiando este tema, es porque sigue habiendo o ha habido confusión, sin quizás inclusive pastores saber de que estas confusiones existen, porque muchas veces hay hermanos que tienen temor a preguntar, pero la santificación no es una obra progresiva, así como la salvación no es una obra progresiva. No somos salvos poco a poco y tampoco somos santificados poco a poco. Claro, la santificación nos da la capacidad para poder madurar más efectivamente y que el fruto del Espíritu puedan ampliarse. Los dones del Espíritu son más efectivos cuando una persona ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Así que no es una obra que progresa. Los que creen eso son casi siempre aquellos que pertenecen a ramas evangélicas como los bautistas, e inclusive yo creo que la mayoría ya por los últimos 100 años han ido aceptando ese concepto, que la santificación es una obra que uno va poco a poco creciendo en ella. Pero es que en la Biblia, yo leo cuando el apóstol Pablo escribe y dice a los santificados, no a los que están siendo santificados o a los que van a ser santificados o a aquellos que están un poco santificados. Es como decir a los salvados. Si decimos a los salvados, eso implica que ya están salvos ya. Así que no hay expresiones que puedan darnos a entender de que esto es una cosa o una experiencia que poquito a poco uno la va, ¿cómo se llama?, experimentando. Podemos crecer en amor, podemos crecer en paciencia, podemos crecer en compasión, podemos crecer en la fe, pero no podemos crecer en santificación. Es como decir, no podemos crecer en la salvación. ¿Somos salvos o no somos salvos? Entonces, está muy claro en el Nuevo Testamento. Lo que ocurre, y vuelvo a repetirlo, y me preocupa esto, es que haya esta confusión o esta incertidumbre que no debiera de existir hoy. No debiera de existir hoy, pero existe. Y entonces, no quiero decir que fulano es el culpable, porque realmente no hay una persona en particular, pero nos vamos acomodando a ciertas ideas y las vamos aceptando, y después, como no hay un énfasis de por qué es emergente, por qué es importante, pues entonces, ¿qué pasa con una gran cantidad de creyentes que no lo buscan? Porque creen que es una opción, que es, bueno, lo puedes coger o no, pero eso no es el mensaje que hay en el Nuevo Testamento. Y ha habido un descuido, yo diría, por los últimos quizás 60 años o más, en que esto se ha ido debilitando al punto de que hay una cantidad grandísima que realmente no saben, yo tengo esto, no lo tengo, y la otra pregunta es cómo yo lo voy a tener. Bueno,
todo eso lo vamos a ir estudiando poco a poco. Creo que hay otra pregunta por ahí que está, ahora no la tengo porque entró por audio, pero yo la voy a atender después a la hermana que me escribió. Creo que ya hice la pregunta 2 veces. Si ustedes recibieron una copia del cartel que está aquí atrás de mí, yo no sé cuántos pueden observar aquí. Si me ponen en un simple, sí, ¿cómo se llama esto? Speaker, ¿cómo se llama esto en español? Lector. ¿Eh? The lecture. You, the lecture. Sí. Ustedes que pantalla, en una pantalla grande, mano. Sí, una pantalla grande o déjame ver si yo me puedo echar hacia un lado. ¿Ustedes pueden ver la luz ahí? No. Sí, la pueden ver más. Ustedes lo pueden controlar. Se ve bien. Se ve bien, mi hermano, se ve bien. Ustedes tienen una copia ahí, ¿verdad? Sí. Ok. Ok, el chart. Bueno, aquí, este de aquí, que es el primero, porque este yo lo estoy usando. Cuando yo lo mandé a hacer, yo lo mandé a hacer para que fuera en español y inglés. Corazón pecaminoso y abajo Sinful Heart, que significa lo mismo. Y ahí tenemos una serie de animales. Todos esos animales aparecen en la Biblia. Así que esos animales que están ahí, por ejemplo, tenemos al cerdo, no echéis vuestras perlas a los puercos. Tenemos al cabrito aquí, y la Biblia habla bastante de eso. Tenemos a esta fiera que está aquí, cuando Pablo habló que los cretenses eran fieras. Tenemos la serpiente, que ya sabemos aparece en la Biblia. Tenemos la rana aquí, que sabemos que es un animal inmundo, y Apocalipsis nos dice también acerca de las ranas. Tenemos el más dudoso es el pavo real, que es este que está aquí. El orgullo. Exactamente, que es lo que significa, es el orgullo. Esto aquí, la fiera, ustedes más o menos son las diferentes condiciones, ¿no? Del hombre. El pavo real aparece en la Biblia, en Crónicas y en Reyes, cuando Salomón importó pavos reales a Israel. Eso no era parte de los animales que existían en Israel. Y el pavo real, realmente Dios no quiso, por razones como hizo con el caballo, que los israelitas no podían andar en caballos. David andaba en una mula, y entonces era porque el caballo era un animal muy potente y Dios no quería de que el pueblo de Israel confiara en la fuerza del caballo, sino que confiaran en él. Pero todos estos animales que están aquí y otros que podíamos poner también, pero el corazón no es suficientemente grande para atendernos a todos. Es un cuadro de la pecaminosidad del hombre. Es lo que realmente el cuadro quiere decir. Esto es lo que hay en el hombre, quizás algunos más que otros, en los corazones de aquellos que no son salvos. Símbolo del pecado, de la maldad, de la iniquidad, de la impureza, de disposiciones corruptas. Después tenemos aquí, en el segundo, donde yo no sé si ustedes lo pueden ver ahí, que ya el hombre ha sido salvado. El corazón tiene una aplicación de sangre. Yo no sé si ustedes se pueden dar cuenta de eso. Una aplicación de sangre, donde ya estos animales, estos pecados han salido fuera, ya no, claramente salen fuera, ya no están en el corazón, salieron ya porque fueron, por la sangre de Cristo, esos pecados fueron borrados del corazón, pero todavía queda adentro el yo, el ego, que está en su disposición con la nariz levantada y una actitud como que, bueno, diciendo yo soy el que estoy en control. Eso ocurre en una manera no necesariamente
muy visible, porque es una condición interna, no es una condición tan visible en algunos, pero sí existe. Cuando sabemos que existe, es cuando tenemos que escoger entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Y en el cristiano, esa batalla es una batalla interna. Una batalla interna. Ya no son los pecados, sino es con la condición que heredamos, que ya se ha convertido en un ego. Y aquí dice, sin pecados, el yo reina. Entonces aquí tenemos, claro, ¿no? Esto fue un invento que se hizo aquí. Mi esposa me ayudó mucho en esto, porque pudimos conseguir esto para ponerlo ahí, porque son tres partes. Yo tengo un cartel entero y el muchacho que hizo el trabajo en una forma digital hizo un trabajo tremendísimo. Esto aquí es el yo está muerto ya. Como ustedes lo ven, está aquí, tirado en el suelo, como que ya murió. Este yo está muerto aquí. Y aquí está ya, como se dice, Cristo entronizado, donde ya el yo no reina. Quien reina totalmente es el Espíritu de Dios y ya el corazón ha sido purificado de todo lo que tiene que ver con el pecado. Eso no quiere decir de que no cometamos faltas o que seamos perfectos humanamente. Nos podemos equivocar, pueden haber cosas que tenemos que arreglar o ajustar, como pasó con Pedro, aún después que él recibió el bautismo del Espíritu Santo cuando Pablo los reprendió a él. Entonces, estas son cosas que vamos a ir estudiando. Y yo no voy a estar usando el cartel más, pero quería que ustedes pudieran tener una idea de entender el cartel. Si ven el cartel y lo estudian bien, yo le estaba diciendo a algunos al comienzo de que el cartel de por sí, aunque los versículos no están puestos ahí, es un estudio en sí mismo, porque nos enseña, por lo menos el del centro, nos enseña a nosotros que la santificación no es una cosa que se lleva poquito a poco, sino que es un acto donde el hombre carnal, disposición carnal, lo que choca con la voluntad de Dios, que ya es quebrantado. Y ahí es donde entra el mensaje o el estudio de la consagración. Hay una diferencia entre consagración y santificación. Eso lo vamos a... Ya les dije, estoy repitiendo algunas cosas aquí. Ahora bien, vamos a... ¿Hay alguna pregunta antes de yo comenzar? Hermano Alex. Lo Hermano. oigo. Sí, bien. De la manera como usted lo está exponiendo, es como decimos, entendemos un poco más, ¿no? Sí. Viendo. Ahora, esto que usted está poniendo ahí, según en religión, a nosotros nos lo enseñaban en una literatura que venía una especie de un cuadernillo donde decía templo de Dios o taller de Satanás. No sé si usted lo llegó a ver. No sé, ¿no? Sí, y ahí venían así en el corazón todos esos tipos de animales, así de la forma como usted lo explicó. Oh, sí. Sí, entonces ya, pero dándole otra interpretación. Oh. Según a nosotros nos explicaban animalito por animalito, y después decían que ya cuando la casa estaba barrida, ¿verdad? Siguiendo el segundo corazón, decían que si la persona se apartaba y perdía todo, entonces volvía el enemigo. Si anteriormente teníamos 7 espíritus malos y encontraba y daba su vuelta y encontraba la casa barrida, ya venía con otros 7, entonces el cristiano, el que ya había aceptado, venía a ser peor de lo que era antes. Según esa literatura, eso vino a mi mente ahorita que lo estoy viendo. Pero realmente la interpretación, ¿verdad? La enseñanza que usted nos da, pues es diferente. Y gracias a Dios, ahí no hay manera de retroceder, ¿verdad? Sí, porque sabemos. Esa parte de los 7 espíritus
Ya eso es una enseñanza que Cristo está dando en referencia a la persona que está endemoniada. Ajá. No es simplemente el pecador cuando Ujú. le ocurren estas cosas, pero el endemoniado sí. Yo prediqué un mensaje acerca de, ¿cómo se llama? Los lugares secos, donde Sí. dice que cuando ese espíritu sale busca lugares secos donde entrar. Pero claramente eso es otro tipo de enseñanza, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Yo tengo varias enseñanzas aquí y como dije, se van a cruzar un poco, porque estos han sido mensajes y estudios de diferentes aspectos. Hay un aspecto que lo vamos a tratar si es posible, que es el aspecto de la perfección. El otro aspecto es el aspecto de la circuncisión. Ujú. Ok. Por ejemplo, el que ha nacido de nuevo se convierte, de acuerdo a Romanos 2:28, en un judío espiritual, porque Sí. nace en la familia de Dios. Toda Amén. persona que nacía en la familia hebrea era un judío, pero después tenía que circuncidarse. Para ser un verdadero. Bueno, porque en la circuncisión era como un sello, donde ya Dios tenía total control, porque Dios, lo que está enseñando la circuncisión es que Dios tiene el control de las partes más íntimas nuestras. Amén. Entonces, en lo espiritual existe el nuevo nacimiento y existe la circuncisión. Entonces, ahí vemos que hay dos aplicaciones. También tenemos el aspecto que yo estuve predicando eso por muchas semanas, porque fue una serie larga. Estoy hablando de los años 90, pero yo tengo todas esas notas. De Egipto a Canaán. Entonces nadie saltó de Egipto y dio un salto y cayó en Canaán. Entre Canaán y Egipto había un desierto. Sí. Okay. Entonces ese desierto enseñaba qué cosa. Ya yo no soy un esclavo en Egipto, pero tampoco estoy en Canaán. Tampoco estoy en Canaán. Dos cruces. El cruce del Mar Rojo y el cruce del Jordán. Esa es otra enseñanza. El apóstol Pablo también nos habla de otro aspecto. Tres hombres. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. Eso está en 1 Corintios. Tenemos el aspecto que encontramos en las escrituras acerca de cómo un pámpano que está en la vid, si no da fruto, se corta, y el que está todavía en la vid es Cristo, Sí. se limpia para que produzca más fruto. Amén. Entonces hay muchos aspectos en referencia a lo que es esta segunda obra de gracia. Está el aspecto también, que quizás entremos un poco en eso hoy, de que la santificación y el bautismo del Espíritu Santo son sinónimos. O sea, uno iguala al otro. O sea, es como decir la conversión, el nuevo nacimiento, la justificación por la fe. Todo se refiere a lo mismo, pero tienen diferentes características si las queremos estudiar. La regeneración, todo el que tiene uno, el que es regenerado, ha nacido de nuevo, ha sido convertido, ¿no? Y ha sido justificado por fe. Pero hay diferentes aspectos que se pueden utilizar. Entonces, en la santificación tenemos eso, la santificación, y tenemos el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo hace posible la santificación. Y eso quizás lo podamos ver mejor en las ocasiones cuando aquellos que habían sido salvos
no recibieron el Espíritu Santo en el momento de su conversión. El bautismo del Espíritu Santo vino después. Y volvemos a lo mismo. Yo sé que yo estoy repitiendo, pero como esto no ha sido una enseñanza, yo no sé si la palabra, a veces yo me confundo un poco con estas palabras, con constancia y consistencia. Pero ustedes me pueden ayudar. Hay una falta de constancia en enseñar esto. Y cuando es algo que no hay constancia, y si lo estoy diciendo mal me lo dicen, o no hay consistencia en enseñar algo, llega el momento que la persona lo olvida o se confunde. Y llega un momento en que ya no sabe si sí o si no, a lo mejor sí, a lo mejor no. Y Dios no quiere eso. Dios no es autor de confusión. Entonces encontramos esto, por ejemplo, en la vida del apóstol Pablo. Sabemos por el testimonio del mismo Pablo, cuando él fue llamado Saulo de Tarso, porque yo creo que todos ustedes han leído la conversión de Pablo. Cada vez que le preguntaron a él acerca de su experiencia, él contó que su conversión había sido yendo hacia Siria, hacia Damasco, cuando el Señor se le apareció y le preguntó: ¿a quién tú persigues? Y entonces ahí hay un diálogo entre Jesucristo y Saulo, quien está en el suelo cuando cae de su caballo. Esa es su conversión. Sin embargo, días después, aproximadamente, no llegó ni a como entre 3 y 5 días, lo llevan a Damasco, ciego, y Dios se le aparece a un discípulo llamado Ananías y le cuenta lo que le pasó a Saulo. Y Ananías, temeroso, dice: pero este es el hombre que ha estado persiguiendo a la iglesia. Y entonces él le dice: vete a la casa a la derecha, porque he aquí Saulo ora y no ha comido pan. Estaba ayudando. Entonces Ananías llega a casa de Simón, de este hombre llamado Simón, y pregunta por Saulo. Y entonces en el cuarto está Saulo. Ananías llega y le dice, y le cuenta que el Señor se me apareció a mí, me dijo que venga aquí para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y nos dice la palabra del Señor que Saulo le cayeron como de los ojos escamas, sí, y fue lleno del Espíritu Santo. Lo cual quiere decir, para comenzar, de que el Espíritu Santo no se recibe en la conversión. Eso tiene que estar claro. Okay. Gracias a Dios. Después tenemos el caso de Felipe en Samaria. Felipe llega a Samaria, predica el evangelio, hay como un avivamiento, personas que estaban siendo endemoniadas estaban siendo libertadas, personas estaban entregándose al Señor, había gran gozo en la ciudad. Y entonces cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria estaba ocurriendo esto, mandaron a Pedro y a Juan. Y cuando Pedro y Juan llegan allí, nos dice la palabra de Dios que la primera cosa que ellos hicieron fue orar para que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo. Otra vez. Y en el capítulo 19 de los Hechos volvemos a ver la misma cosa. Entonces, estas verdades que para mí son no solamente preciosísimas, sino que son tan necesarias, se han ignorado. Y no es que la palabra santificación no se use, se usa la palabra, pero no se explica, no se hace énfasis en que esto no es una opción, que no es algo bueno que debemos tener. No, hay que tenerlo, porque por no tenerlo es que la iglesia ha sufrido tanto en los últimos, yo no sé, 100 años, de tantos problemas, de tantas situaciones,
por causa de que estamos tratando con cristianos carnales, donde no hay estabilidad. Yo no sé si ustedes conocen, bueno, en América Latina, yo no sé por qué ustedes le llaman fútbol a esa pelota que se le da con el pie, ¿no? Ustedes le llaman fútbol, otros le llaman soccer, no sé. Soccer. Ok, pero el fútbol en Estados Unidos es esa pelota que no es redonda, es la que se tira y que yo no entiendo el juego, ni me gusta tampoco verlo, pero bueno, el cristiano que no es santificado es como una pelota de fútbol. Dice, ¿cómo es? Bueno, que usted la tira contra el suelo y lo mismo puede rebotar para aquí que puede rebotar para allá. Es diferente a una pelota de béisbol o de voleibol, que cuando usted la tira contra el suelo, usted sabe que va a ser así, no va a ir así. Entonces, por eso es necesario el bautismo del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estabiliza la vida nuestra. Estabiliza. Nos estabiliza. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la consagración, porque una de las preguntas que se me hace es, bueno, está bien, yo sé que ya hace falta una segunda obra de gracia, pero ahora, ¿cómo es que yo obtengo esto? Bueno, se obtiene si seguimos el ritmo de las Escrituras. La palabra consagración significa entrega, separación, dedicación a algo, de acuerdo al diccionario. En el Antiguo Testamento, ¿quiénes eran consagrados? ¿Quiénes eran consagrados? Yo le voy a hacer una pequeña anécdota. Solo puedo hablar de lo que yo vi. Cuando yo era un jovencito, yo nunca oí, yo lo dije el otro día, yo nunca oí un mensaje claro acerca de la santificación. Nunca lo oí, nunca nadie lo predicó. Yo vengo a entender esto cuando yo soy un joven, estoy aquí en Estados Unidos y entonces comienzo a oír el mensaje de la santificación. Y descubro que yo no tenía esto. Porque todo lo que yo había oído era consagración, 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 consagración. Ok. ¿Qué es lo que se predicaba en esos tiempos? Y no era porque esta doctrina no se conociera. Porque la hermana E. Faith Stewart, quien fue la misionera que llevó el mensaje a Cuba, de lo que era la unidad del pueblo de Dios, la iglesia de Dios y demás, ella conocía lo que era el mensaje de la santificación. Pero muchos de los ministros bajo su, vamos a llamarle tutela o bajo su sombrilla o bajo su influencia, como ella no hablaba el español fluentemente ni entendía, vamos a decir lo que es el cubaneo, okay, ellos no predicaban esto. Pero ella no sabía porque ella no fue un pastor, ella era una misionera. Así que ella nunca pastoreó una congregación. Ella fue a Cuba como una misionera y bajo la dirección del Espíritu de Dios, ella pudo hacer de que pastores salieran de las denominaciones y se volvieran pastores predicando la supuesta doctrina de la Iglesia de Dios. Estamos hablando de los años 40 y pico, los años 50. Pero ¿qué pasaba? En el tiempo de mi juventud, estoy hablando de los años 11, 12, 13, 14 años, 15, más o menos por ahí, lo que se hablaba era consagración. ¿Qué era el mensaje de la consagración? Yo se lo voy a decir porque tengo que hablarle claro, ¿no? O sea, la hora es demasiado tarde. No me refiero a este aquí. Me estoy refiriendo a la hora proféticamente, lo que nos queda de tiempo a nosotros.
para andar con rodeos y no, ten cuidado lo que vas a decir, porque puedes ofender a alguien. Bueno, mi intención no es ofender a nadie, pero yo tengo que proclamar lo que es la verdad. Entonces, el mensaje que yo conocí es, especialmente la mujer, si la mujer iba al altar y dejaba sus joyas y dejaba el maquillaje y se dejaba crecer su cabello y cosas así, ese era el mensaje de consagración. Y cuando alguien no lo hacía, pudiera ser que la esposa del pastor le dijera a esta hermana, hermana, tienes que consagrarte al Señor. Entonces, si esta hermana, dejaba todas estas cosas, ya se le consideraba una hermana consagrada al Señor. Pero hermano, ese no es el mensaje de la Biblia. No es así. Porque una persona puede dejar todas esas cosas. E inclusive hay mujeres en el mundo que no les interesa el maquillaje. Que se dejan crecer su cabello porque les gusta. No se pintan su pelo porque les gusta ver su pelo con sus canas. Etcétera, 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 etcétera. Pero la consagración no es una cosa, no es un asunto de cosas, es un asunto de mi voluntad. Cuando uno rinde la voluntad, entonces no hay problema con lo otro. Gloria a Dios. Porque mientras que la persona va leyendo las escrituras, se va dando cuenta de cuál es la vida que agrada a Dios. Amén. ¿Ok? Y la vida que agrada a Dios no es la vida de un pavo real. No es una vida de atraer atracción a uno mismo. Entonces, claramente, ahí salen las excusas o va, pero fulana la hace, pero fulana. A mí no me interesa lo que fulana hace. Nosotros no estamos para seguir ejemplos que no son los mejores. Tenemos que seguir las enseñanzas de la palabra de Dios y lo que el Espíritu Santo nos habla y nos dice y nos convence. Porque yo he sido testigo. Yo he sido testigo de, por ejemplo, estar predicando un mensaje y personas que han estado bajo la convicción del Espíritu de Dios se han estado inclusive quitando la pintura de las uñas ahí mismo en el banco. Pero si es que yo no dije nada que usted tenía que hacer eso. Porque el Espíritu de Dios comenzó a hablar con esa persona. Dijo, esto no es lo que le agrada a Dios. María se vestiría así. María y estas mujeres que seguían a Cristo se ataviarían de esa manera. ¿Cómo es que en la televisión, cuando ponen a María y a María Magdalena y a todas estas mujeres que seguían a Cristo, cómo se vestían ellas? ¿Andaban ellas con joyas? ¿Andaban ellas con maquillaje? No. ¿Por qué? Porque Hollywood sabe que esas mujeres no lo hacían. Entonces, ya dice, no, pero eran otros tiempos. No es en otros tiempos. Simplemente. Entonces, mi pregunta es si Hollywood lo sabe, ¿por qué tantos cristianos no lo saben? ¿Me están siguiendo? Entonces, yo también he conocido hermanas en Cristo que me han confesado a mí en una forma y a mi esposa, ay hermano, pero yo tengo un grave problema con las canas, porque figúrese las canas ¿qué, hermano? ¿Para quién quiere usted lucir bonita? ¿Para su esposo? Bueno, si su esposo la ama, la va a amar. La va a amar con canas y sin canas, porque si usted le mide bien la cabeza a él tiene también canas. Vamos a comenzar por ahí. Estamos simplemente razonando algunas cosas, ¿no? Porque debemos ser amados por quien somos, no por quien queremos ser y no somos. No, porque yo quiero sentirme rubia. Bueno, si quieres sentirte rubia, pues yo creía que tú querías sentirte una mujer santa de Dios que ama al Señor. Tú quieres atraer atención de otros hombres. Eres vanidosa en tu mente.
O sea que hay muchas preguntas que uno debe hacerse bajo el temor de Dios. Y yo sé, yo soy el primero en admitir que hay personas o hermanas o hermanos cristianos, e inclusive pueden haber hasta personas que están en posición de liderazgo, que quizás no son el mejor ejemplo. Pero el problema que yo siempre traigo a relucir es que el ejemplo que tenemos que seguir es el ejemplo que la palabra de Dios nos da a nosotros. Volvemos al punto, no es lo que otros hacen o no hacen, porque también podemos caer en el fanatismo, en el cual muchos caen. No debemos usar colores, no debemos usar, hay que vestirse de negro o de azul, porque también yo los conozco, quienes no creen ni en andar con un reloj en la mano. Ya entramos en un asunto de fanatismo. Pero la palabra de Dios detalla bien qué es lo que la Biblia llama castidad. Esa palabra aparece en varias ocasiones. La palabra castidad, la palabra vistiéndonos en una forma que glorifica a Dios. Pero eso no tiene que ver nada con la santificación, por la simple razón de que eso es algo exterior. Exterior. Una persona puede hacer todo esto y todavía tener en el corazón problemas con el orgullo, con la vanidad, con siempre tener la última palabra, con su temperamento. ¿Ok? Entonces, son cosas que tenemos que analizar. Esto es un asunto que sí, existe un estándar para el exterior, definitivamente. Eso se llama en la Biblia modestia. Pero cuando estamos entrando en consagración, es la rendición de una voluntad entregada a Dios en una forma completa. Es lo que una hermana me preguntaba a mí acerca de cómo puedo yo morir. Ese es otro lado también, morir a uno mismo. Bueno, en el Antiguo Testamento, aquellos que eran consagrados eran los hijos de Israel. Eso está en Números 6:1, que no lo vamos a leer. Era todo hijo primogénito, era consagrado a Dios. Todo primer animal era consagrado a Dios, separado para Dios. Los sacerdotes, los levitas, era una tribu consagrada a Dios, separada para un uso especial. En el Nuevo Testamento, nosotros somos ahora el nuevo Israel de Dios. Eso está en Romanos 2:29. Yo quisiera leer ese versículo. Si por favor van conmigo. Que si no van, pues yo trataré de arrastrarlo. Romanos 2:29. Y hermano, esto no es el camino del sufrimiento realmente. Romanos 2:29. Dice, vamos a comenzar con el 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Así que, de acuerdo a las enseñanzas del Nuevo Testamento, nosotros somos los judíos espirituales. Por eso es que somos la nueva Jerusalén. En Apocalipsis aparece la nueva Jerusalén. ¿Qué es lo que nosotros oímos a estos predicadores en Babilonia, en denominaciones? Que la nueva Jerusalén es donde vamos a estar viviendo 1000 años con Cristo. La nueva Jerusalén es un símbolo de lo que fue Jerusalén en el Antiguo Testamento. Es el lugar donde Dios era adorado.
¿Cuál es la Nueva Jerusalén? Es la iglesia, donde el pueblo de Dios lo adora a Él en espíritu y en verdad. Nosotros ahora somos los sacerdotes. No, yo soy sacerdote, usted también lo es. ¿Tenemos Biblia para eso? Seguramente. Apocalipsis, capítulo 1. Es que por la ignorancia, dice la Biblia, que el pueblo de Dios padece por causa de la ignorancia, por no conocer. Porque no tenemos problema en estudiar ciertas cosas en la vida, de indagar, de aprender más. Pero ¿por qué no existe esa hambre y esa sed de lo que dice la palabra de Dios? Cuando todo conocimiento pasará. Todo conocimiento terrenal pasará y no nos lo podemos llevar. E inclusive podemos llegar a una edad donde ya ni recordamos lo que nosotros sabíamos. Eso le pasa a las personas que tienen Alzheimer, las personas que tienen un envejecimiento prematuro, que todo lo que aprendieron, todos los diplomas que tienen, ya eso no les vale a ellos en nada. Eso es una cosa que pasó ya. Por eso que la Biblia dice que el mundo pasará y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y ahí es donde nosotros tenemos que despertar a la realidad. ¿Qué es lo importante en mí? Porque créanme, hermanos, los años pasan y van dejando huellas en nosotros. Y los años van pasando y no nos damos cuenta que estamos envejeciendo, que estamos pasando de un paso a otro paso y a otro paso, y vamos subiendo por un lado y vamos bajando por el otro. Poco a poco vamos disminuyendo. Entonces, ¿para qué vamos a vivir? Nada más que para lo que este cuerpo quiere, sabiendo que todo eso se va a quedar, todo se va a destruir. Dice aquí Apocalipsis 1, versículo 5. Dice, hablando aquí de lo que Cristo ha hecho. ¿Alguno de ustedes lo quiere leer, por favor? Y así la clase se hace un poco más amena. Yo lo tengo. Ok, hermano Daniel. Apocalipsis 1:5 dice, y Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En esto yo veo el regocijo de Juan. Cuando él hace como una mini pausa para glorificar el nombre de Dios. Porque él ve esto como algo grandioso, lo cual es. A él sea la gloria, la honra, soberano de los siglos. Quien nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes. Nos hizo reyes. ¿Por qué? Porque vamos a reinar en este mundo. Desde el momento que nos convertimos a Dios, comenzamos a reinar. Reinamos sobre la vida vieja que vivimos, reinamos sobre la vida de pecado que nosotros practicábamos. Podemos decir, para aquellos que son santificados, reinamos sobre el yo, reinamos sobre las falsas doctrinas, sobre las religiones del mundo. Reinamos sobre las opiniones de otros. Somos sacerdotes porque no tenemos que ir a alguien para que interceda o alabe a Dios por nosotros, porque nosotros mismos podemos ir a Dios directamente. No tenemos que usar a María como una intercesora. Podemos ir directamente
al trono de Dios. Ustedes saben, se dan cuenta de lo que yo estoy diciendo. ¿Quién de nosotros a las autoridades que nos gobiernan? Por lo menos aquí en Estados Unidos. Yo no puedo ir al alcalde cuando yo quiero. Yo tengo que hacer una cita. Yo no puedo ir a ver al gobernador de la Florida y decir mi nombre es tal y yo quiero hablar con él. No, hay que hacer una cita. Lo mismo con un senador. Y ya cuando estamos hablando, figúrese, del presidente o del vicepresidente del país. Para eso es una cosa que no es fácil. Y aquí estamos nosotros delante del Dios creador de los cielos y la tierra. El Todopoderoso. Y que todo lo que usted tiene que hacer es, no tiene que encender velas, no tiene que echar un chorrito de agua, no tiene que poner una herradura atrás de la puerta, no tiene que frotar una botella. Usted se arrodilla simplemente, o si no se puede arrodillar, sentado. Y usted puede abrir su boca y cerrar sus ojos y decir, Abba Padre, Padre Celestial, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y usted comienza a orar. Y usted tiene comunicación con Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos olvidamos de eso? Y nos levantamos por la mañana y tiramos una oracioncita de esa ahí religiosa. Y no nos damos cuenta delante de quién estamos. Yo le voy a ser sincero, yo admiro ciertas culturas. Yo admiro a los coreanos que cuando entran al templo a glorificar a Dios o adorar a Dios se quitan los zapatos, que no se atreven a entrar en el templo. Estoy hablando de cristianos ahora, de entrar con las sandalias, las dejan todas afuera. Después yo me pregunto, yo no sé cómo las encuentran después, pero bueno, el asunto es que entran. Porque es un lugar de reverencia. No le dijo Dios a Moisés, quita tus sandalias. ¿No se lo dijo? Quita tus sandalias porque en tierra santa estás. ¿Están oyendo? Pero cuán ligeramente nosotros en nuestra chapucería creemos de que cualquier manera podemos hacer las cosas. No. Ese temor de Dios se ha ido yendo y no le estamos dando importancia a lo que nosotros tenemos. Por favor, piensen conmigo. Fíjense en lo que hacen los católicos. Esas catedrales que ellos edifican. Con esos techos altísimos, con esos muros, con esas columnas. La magnificencia de esas estructuras. Los romanos, inclusive a sus dioses, cuando yo estuve en Atenas y yo vi aquellos templos de mármol, yo decía, pero ¿por qué razón tenían que gastar tanto mármol, tantas esculturas, tantos detalles? Porque ellos estaban honrando con esos edificios a sus dioses. Y nosotros no tenemos consideración. Yo he estado en lugares, hermanos. Yo he viajado mucho por América Latina. Yo he estado en lugares donde la esposa del pastor ha estado casi en medio del pasillo del templo y ha escupido, escuchen bien, ha escupido del pasillo a través de una ventana del templo que está abierta. Yo vi aquello y yo dije, ¿cómo es posible? Primeramente, una cosa tremendísima, ¿no? Cuando pienso en la ley de gravedad, ¿cómo ella pudo mandar eso tan lejos? Y usted dirá, eso me enseña a mí algo. No hay respeto en las cosas de Dios.
personas ponen chicles en los bancos, tiran papeles de caramelo. Bueno, aquí en Estados Unidos sí lo hacen, por aquí, por allá. No hay respeto a las cosas de Dios. Los niños los ponen debajo de los bancos ¿cómo se llama? A dormir. Le dan galletitas mientras que el predicador está predicando. ¿Pero qué es esto? Sí, hermano. No, solo que lo que usted acaba de contar es cierto. Cuando yo me casé con Blanqui y tuvimos a la primera niña, a Daniela, ella andaba gateando abajo de las bancas y yo la vi que estaba comiendo chicle. Tenía como 2 años y le pregunté que de dónde lo había agarrado y lo había arrancado de abajo de una banca, un chicle viejísimo, y Danielita se lo estaba comiendo, y eso es verdad. Todavía tenía jugo adentro. Pues no sé, la niña lo estaba masticando y se lo sacamos, mi esposa se lo sacó rápido, pero todas las bancas están llenas de... Hay un irrespeto. Sí. Y es igual, hermano. Alguien dice, ¿y qué tiene que ver esto con la santificación? Lo que estamos hablando aquí es de cómo el Espíritu de Dios, cuando está en nosotros, hay ciertas cosas que no nos permite hacer porque hay temor de Dios. Hay un temor de Dios. Esa era una de las razones por las que yo odiaba los cultos de oración. Porque mi madre no me dejaba dormir. Y ella cruzaba los brazos así, mire, ella hacía así. Así. Ve aquí las manos. Y las manos las tenía libres. ¿Para qué? Para hacer esto, mire, para pellizcarme, así. Y no tenía que hacer bulla ninguna, no tenía que hacer ruido. Porque ella no quería que yo me quedara dormido. Yo estaba en la casa de Dios. Pero nosotros no le enseñamos eso a nuestros hijos. Hay culturas que sí, por eso le decía que yo admiraba algunas culturas donde hay un temor reverente. Y yo creo que cuando nosotros nos damos cuenta de que somos los sacerdotes, somos sacerdotes ante Dios, que vamos delante de Dios a orar. La próxima vez que vayamos a orar, recuerde quién es usted y delante de quién usted está. Entonces, la consagración es número uno, una separación. Es también abstinencia de las cosas de este mundo que buscan ensalzar el ego y el yo. Estos son los portes negativos. También hay una que es positiva, que es la dedicación. Es una forma de ofrendar, de sacrificar. El pecador viene a Dios trayendo sus pecados, ¿no? El pecador no le trae nada limpio a Dios. ¿De acuerdo? ¿No es así? Le trae sus pecados. Aquí estoy, me arrepiento, límpiame. Ahora, el cristiano ahora tiene algo santo que traer. Porque ya el pecado cesó. Ahora te traigo mi vida, mi voluntad. Aquello que ha sido ya lavado con la sangre de Cristo. Y el objetivo de esa consagración es claramente la santificación. Y encontramos esto en las Escrituras. A aquellos que han leído el Antiguo Testamento se recordarán que cuando había sacrificios hechos a Dios correctamente, el fuego de Dios descendía y consumía aquella ofrenda. El fuego que caía era una señal de la aprobación de Dios en que esa ofrenda era la correcta. Lo mismo ocurre espiritualmente. Cuando venimos a Dios, le ofrecemos a Dios nuestra voluntad. Le ofrecemos a Dios no solamente la disposición de hacer su voluntad, pero cuando Dios la acepta, Él limpia
Él limpia. Ese corazón, de esa voluntad que ha sido afectada por el pecado, que es lo que nos hace hacer a nosotros egoístas, inestables, orgullosos, intemperantes, a veces crueles. Porque puede haber crueldad todavía, vestigios. ¿Estas cosas se manifiestan siempre? No. No. Estas cosas se manifiestan cuando el yo cuando chocamos con algo, es cuando se manifiesta. Usted puede estar viviendo una vida santa, apacible, sin ningún problema, hasta que algo viene y choca contra su voluntad. Algo que es suyo, algo que usted quiere, algo que usted ama. Entonces el yo enseña la carne. Por eso es que somos probados. Y dice la Escritura, y Dios los trajo al desierto para probarlos. ¿Para qué? Para que Dios se diera cuenta de lo que había en ellos. Dios sabía lo que había en ellos, pero ellos no sabían lo que había en ellos. Ellos tenían que verse a ellos mismos. Y yo no sé cuántos de ustedes, pero yo soy y quiero ser sincero. Yo miro hacia atrás y yo veo momentos en mi vida cuando yo ignoraba esta realidad, ¿no? Donde después yo decía, para mí, yo no debí de haber hecho eso. Yo no debí de haber respondido de esa manera. Yo no debí de haber contestado en esa forma. Pero me olvidaba de eso. No lo trataba. Y entonces volvía otra vez a la vida tranquila, a la vida pasible, a la vida de dulzura y la vida normal, hasta que venía otra ocasión, entonces volvía a hacer la misma cosa. Eso puede pasar en los trabajos, puede pasar con familiares. Créame que una de las pruebas mayores que hay en la vida nuestra son nuestra familia. ¿Eh? Hay un dicho que dice que qué fácil es uno amarse de lejos. Amarse de lejos es fácil, pero no es lo mismo cuando vivimos bajo el mismo techo o nuestra familia es muy cercana a nosotros. Tenemos que tener cuidado porque no todos somos iguales y no todos pensamos iguales. Podemos ser familia pero tener diferente mentalidad. ¿Comprende? Hay un silencio tremendo, hay un silencio sepulcral aquí. ¿Alguna opinión? ¿Alguna pregunta? Algunos están masticándose la lengua detrás de la máscara. Now they need the spirit to give them water. Honey, they had too much bread. Now they need the spirit to give them water. Hermano pastor, es el hermano Miguel aquí. Sí, hermano, es inconfundible. Sí, simplemente quería hacerlo y regresar y hacerla a lo que usted estaba diciendo acerca de la consagración, ¿no? Porque lo que entiendo es una vida consagrada a Dios es una vida consistente, donde la persona tiene victoria. Sí. Y no está sube y baja en su experiencia con Dios. No está en un cachumbambé, como decíamos nosotros los cubanos. Exacto, y consistente, digamos, en su devoción a Dios también, ¿no? Sí. En orar y leer la palabra de Dios. Y estaba pensando lo importante, porque todo eso es basado en esa relación personal con Dios. Y yo pienso, digamos, el tipo de reverencia que tenemos que tener cuando estamos delante de Dios, como usted decía. Y pienso cuando nosotros estamos delante de otros, ¿no? Que le damos nuestra atención, le damos nuestro respeto, no hacemos ciertas cosas que pueden ser ofensivas. Y entonces, ¿cuánto más con Dios cuando estamos a solas con Dios, ¿no? En esa que estamos siendo íntimos con Dios, el respeto. Y aún pienso digamos, alguien viene a la casa de uno se asegura que todo está
en orden. Y yo pienso aún, estas cosas, claro, son mías personales, pero yo venir delante de Dios, las cosas no pueden estar todas regadas y sucias, porque es que estoy en la presencia de Dios y es llevarlo a la vida práctica, íntima con esa relación con Dios. Y pienso yo que es cuando uno vive así siendo justificado, ¿no? La primera hora que hace en nuestro corazón Dios en perdonarnos de los pecados cometidos, que entonces uno está preparado para poder ser santificado, que uno llega al conocimiento, como usted dijo en el comienzo de la clase, que uno entiende que le falta algo, que uno por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo, Dios nos enseña que todavía existe ese pecado engendrado, el yo, y entonces ahí uno, con ese conocimiento, con esa convicción, entonces poder presentar su vida al Señor para que el Señor lo santifique. Amén. Y quería simplemente compartir eso y hacer, digamos, enfatizar con lo que usted estaba diciendo acerca de la consagración y nuestra relación personal con Dios. Es algo que tenemos que tomar tan serio y cuando Dios nos enseña esta luz de la santificación es porque la obra de la salvación no es completa en nosotros y tenemos que entender eso, como usted dijo, no es una opción de ser santificado, no, es que la obra completa de la salvación consiste en la obra de la justificación y la santificación. Amén. Ese es otro aspecto que tenemos que estudiar. No es que estamos, ¿cómo se llama? Salvos a media. Estamos completamente salvos cuando somos justificados, pero hay otra parte que tenemos que entender que es parte de lo que la palabra salvación significa. Y la vamos a estudiar después. En primer, ¿alguien más? Silencio. Primera de Corintios 3. Oh, si ya nos pasamos ya. Yo dije, qué lento está mi reloj. Sí, déjame usar esta escritura y vamos a terminar con ella. Mientras tanto, aquellas preguntas que todavía siguen ahí, se las tienen que hacer si quieren claridad. Pablo trata aquí con Corintios. Los Corintios, la iglesia de situaciones. De manera que yo, ¿cómo le llaman? Hermanos, ¿no? Hermanos. De manera que yo, hermanos, le llama hermanos. No pude hablaros o hablarles como espirituales. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí ya? ¿Qué es lo que vemos ahí ya? Que hay cristianos a los cuales no podemos hablarles como espirituales. Sino como a qué? Como a carnales. Tengo que hablarles a ustedes como si ustedes fueran carnales, como si fueran niños en Cristo. Ustedes que son padres, algunos de ustedes y madres, ¿cómo se le habla a los niños? No me hagan el jueguito ese de que yo no sé, ese tiempo pasó y yo no me recuerdo. ¿Cómo le hablaron ustedes a sus niños cuando eran pequeñitos? Ay, Señor, miren, ellos no saben, nunca tuvieron hijos. ¿Cómo se le habla a los niños? Hay diferentes formas de hablar a los niños. Nadie quiere expresar. Se les habla, cuando están pequeñitos, son bebitos, pues uno les habla como bebitos, tiernamente, así, pero cuando se están portando mal, pues yo les hablaba fuerte cuando se portaban mal, pero... Ajá. No, hermano, no tenga temor.
Hay que hablarle fuerte a los niños cuando son chiquitos, tienen 3, 4 años, te dicen no toque eso, entonces cuando ellos quieren tocar. Si hay algo ahí que usted no quiere que los niños toquen, usted quiere que los toque, diga, no lo toque. Y ahí es donde van a tocar. A lo mejor pasaron por ahí como 8 o 10 veces, nunca les importó, hasta el día que usted dice no lo toque. Entonces cuando lo quieren tocar. ¿No es verdad? Hay que hablarle con autoridad para que ellos sepan que eso es lo que uno quiere que ellos hagan. Mire, cuando nuestras hijas, ellas no están oyendo, pero no importa. Pero a una de ellas, yo le decía, no toques eso. Está ahí. Entonces, ella me miraba a los ojos así, y con la mano así. Como que no le importaba, ¿no? Aquello, pero la mano me... Hasta que entonces le dije que no. ¿Por qué, hermano? Porque hay niños que usted le dice no, y para ellos no es no. Usted le dice al niño, tiene que estar en la cama a las 9 de la noche, y ellos dicen, ¿qué va? ¿Con papá y mamá? No, las 9 no es las 9. Entonces, ok, bueno, entonces a las 9:30 le dije que vaya para la cama, ya pasó media hora, no ha pasado nada, no ha habido ningún problema. Este para la cama, son las 9:30 ya. Llega a las 10, todavía están ahí, no han ido. Pero ellos saben que la hora para ir a la cama es cuando mamá y papá se le ponen las venas aquí como 2 tubos colorados así. ¿Qué te dije? Entonces se van. Porque ellos saben que todo lo que usted le dijo anteriormente, todo eso era mentira. Claro. Hay padres que le Los mienten. niños no entienden conceptos. Porque yo te voy a hacer. No, tú no vas a hacer nada. Tú dices que vas a hacer, pero no haces. Bueno. Ellos no le hacen caso a las palabras. Con ellos hay que tratar. En la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos no. En la mayoría de los casos no. Yo una vez oí a un pastor predicando acerca de criar hijos. Y me dijo, oh, hay padres que dicen que mis hijos son obedientes. Y este es el predicador. Yo lo conocí y me dijo, y decía, usted sabe cuando un hijo es obediente, cuando usted lo sienta en la silla y usted se va. Y a los 20 minutos usted regresa y todavía está sentado. Es como un perrito, hermano. Cuando un perrito es fiel, usted le dice que se quede ahí y ese perro no se levanta, aunque usted se vaya. Él está ahí. Vamos a cambiar el tema porque uno se está poniendo verde. Vamos a... Sí, ok. Se portan carnales como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque se atoran. No saben masticar. Porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ha pasado un tiempo y todavía siguen siendo carnales. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Él pregunta, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y les llamó hermanos. Yo creo que ya toqué suficiente. No sé si ustedes pueden aguantar más de eso, pero vamos a dejarlo ahí y continuamos el próximo sábado. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla ahora. Algo que no está concluido aquí. Hermano, esto es necesario. Esta es la respuesta. No a una perfección de vida, no a una vida sin tentaciones, sin obstáculos, que todo es sonrisa y todo es color de rosa. No, eso no es lo que yo estoy implicando.
Lo que yo estoy implicando es que no va a haber una batalla interna ya. Lo que yo estoy implicando es que no va a haber una guerra civil aquí. Cada usted puede pelear contra lo exterior y no está peleando contra usted mismo. Porque muchas veces estamos tropezando arriba de nosotros. Y tenemos que mirarnos a sí mismos y decir, es mi vida constante. Tengo yo consistencia. Hay otras cosas que son primero. Hay otras cosas que toman el primer lugar y las cosas de Dios sí están ahí. Es que a mí me sorprende cuando yo he oído a cristianos que ni son consistentes en leer la Biblia. Que no leen la Biblia todos los días, que es una cosa, hoy la voy a leer. O que no oran. Yo digo, pero ¿qué es esto? ¿Qué tipo de cristianismo es este? ¿Es un cristianismo moderno? ¿Es un cristianismo a lo mío? Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué? ¿Por qué nos pasa lo que está pasando? Porque hay personas que enseguida agarran con el dedo así y comienzan a apuntar. Y a la iglesia, ¿qué es lo que le pasa a la iglesia? Bueno, mírate a ti mismo. Mirémonos a nosotros mismos. Porque estamos en una batalla y no queremos perderla. Y por eso es que yo dedico este tiempo a este estudio que yo lo creo que es de suma importancia. No hay suficiente, yo diría, énfasis en cuán importante es este mensaje. No solamente que se experimente, sino que se predique, se vuelva a predicar, porque hay tantos aspectos. Este mensaje, sinceramente, yo puedo predicarlo un mes entero, 30 noches, así, y traer todos los aspectos de la santificación. Porque hay material para ello. Entonces, es necesario predicarlo, es necesario que la iglesia, los santos de Dios, los que están sentados en los bancos, sepan de que esto es necesario. Sí, hermano Daniel. Con esta clase, hermano pastor, he comprendido que el problema real de nuestra iglesia en todo el mundo, no de la iglesia de Dios, sino de la humanidad, en las llamadas iglesias, este es el problema. Hermano, pero es que estamos hablando de la iglesia de Dios, comenzando por ahí. El juicio tiene que comenzar por la casa de Dios. Correcto. Eso, hermano Alex, es lo que nos está pasando. Por eso es que tenemos ese gran problema, porque la gente solo no hemos predicado este tema. Primero, yo realmente estoy admirado de lo que he anotado bastante y estoy agradecido con el Señor y especialmente con usted, hermano, porque esta enseñanza de hoy y todas las que hemos recibido de la santificación, para mí son nuevas. Una de las ventajas es que yo entendí que la santificación no es una obra progresiva, porque entonces la gente sigue viviendo ahí y nunca cambia. Sí, sí, sí. Solamente quería decir, hermano, cómo es de importante este tema y no soltarlo hasta que lo hayamos entendido bien. Gracias, hermano Ale, que Dios lo bendiga y lo multiplique. Es lo que necesitamos. Hermano José. Sí, yo agradecido de estas enseñanzas que son muy especiales. Y yo estaba pensando que por algo a veces son las pruebas, porque realmente parece que a veces las enseñanzas, el asesoramiento pastoral y diferentes cosas que llegan a nosotros no nos llevan a reaccionar y a ser conscientes muchas veces de nuestra condición, de lo que no hacemos o de lo que dejamos de hacer o de lo que hacemos mal. Y entonces Dios a veces usa la prueba, que quizás no es el patrón de Él, no es lo que Él quisiera, pero la prueba a veces es lo que nos lleva a nosotros a mirarnos, sí, a ver realmente, a ser conscientes de lo que hemos estado haciendo mal, de lo que hemos dejado de hacer. Claro. Y bueno, a veces que está en prueba, es triste que se pierda la visión de no aprovechar la prueba para llegar a este punto de realmente darnos cuenta o ser más conscientes de delante de quién estamos, con Amén, qué Dios estamos tratando, a qué Dios le estamos sirviendo. Y muchas veces nos perdemos en eso porque realmente no queremos asumir el reto.
reto que Dios está presentando delante de nosotros. Y gracias a Dios por esta clase que nos ayuda, nos incomoda y nos ayuda a reaccionar y a ver la realidad de estas cosas. Porque es un peligro seguir en la misma condición teniendo todas estas cosas, y lo más peligroso es no reaccionar cuando estamos atravesando por las pruebas, porque a veces las pruebas es para fortalecernos, pero a veces las pruebas es para que reaccionemos a cosas que no las vemos o que no queremos verlas. Así que le doy gracias a Dios por esta clase, especialmente ha sido una gran bendición para mí. Hay algo que quiero llamar la atención para que puedan entender cómo esto funciona. Vamos a suponer alguien que ha sido salvo por X cantidad de tiempo, se aparta, ¿okay? Se aparta, está apartado, recaído por X cantidad de tiempo, 2, 3, 4, 5 años. Ok, regresa, gloria a Dios, fue al altar, se arrepintió, bendito Dios. Bueno, ¿y ahora qué? Tiene que empezar de nuevo. Tiene que empezar de nuevo. Quedó, ya se arrepintió, ya se reconcilió con Dios. Ven acá, y en la santificación, ¿qué pasó aquí? ¿Todavía la tienes? No. No puedes tenerla, la perdiste. ¿Cómo se pierde la santificación? Pecando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Haz las primeras obras otra vez. Es lo que dicen las Escrituras. Entonces, por no entender todo esto, estamos con dos muletas o con una. Se nos está exhortando, camina derecho, pero es que no puedo caminar derecho. Porque tengo que usar una muleta. Entonces, hermano, hasta ahí, Dios permita que poco a poco vayamos incorporando entendimiento para que llegue el momento donde aquellos que lo necesiten pueden decir, hoy ya entiendo ya. Yo voy a orar para que Dios me santifique. Y no me voy a levantar de mis rodillas hasta que yo sepa que Dios ha hecho esa obra en mí. Porque eso es lo que hay que hacer. El yo va a resistir. No es fácil morir a uno mismo, porque la voluntad de uno puede, no, ya oraste suficiente, ya oraste y ya, se lo dijiste a Dios. No, espera. ¿Cuántas veces oramos y enseguida que decimos amén, ya nos estamos levantando ya? Yo he tenido la costumbre, y eso lo he dicho a muchos, cuando tú terminas de orar, espera un momentico, a lo mejor Dios te quiere decir algo. Espera ahí, un minuto. Bueno, vamos a terminar. Gracias por la paciencia. Ya saben cómo pueden comunicarse. Cualquier pregunta, por favor.